No, había disputado 3 torneos en el año, había ganado 2, con lo cual el futuro era muy promisorio y se venía la Copa Libertadores y ya sabiendo también que tenías Copa y Recopa, porque se te venía Tal la cual. Recopa a la cual habías clasificado para enfrentar al campeón de la Libertadores, que era Vélez justamente, con lo cual tenías un año con muchos desafíos por delante y sabiendo que el torneo local podías dejarlo un poco de lado, porque bueno, tenías el campeonato que eras campeón, no ibas a tener problemas con el promedio. Eh, y de paso en el torneo local, irme echando algunos chicos que vamos a ver que van a ser muy importantes luego en la siguiente Supercopa, ¿no? El año que viene, en el 95. Pero bueno, un año que se le pintaba cargado, ¿no? Los 2 torneos locales, la Copa Libertadores, la Supercopa y la Recopa, 5 torneos, 5 frentes para enfrentar. Eh, y creo que nos vamos a quedar con el de la Recopa, que lo enfrenta a Vélez, creo que fue en abril el partido en Japón, donde se jugaban casi todas las finales a un partido que Sí, nadie quería albergar, las mandaban todas a increíble. Japón. Qué increíble eso, por favor. O sea, vos agarras un chico de hoy de 18 años, ¿sí? Y hay que explicarle el contexto de por qué se juega en Japón una Recopa Sudamericana. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Por qué se juega en Japón? Bueno, nada, pasaba en aquella época como decía Nacho, para cerrar el capítulo del día de hoy, vamos a repasar la Recopa Sudamericana de 1995 entre dos campeones argentinos, que eso ya Sí, es un montón. sí. Pensemos que habla de haber ganado los dos títulos del año anterior. eh, y si me apuras un poco, quizás en el orden inverso, porque el campeonato más fuerte lo había ganado Vélez, que era un Sí, debutante en Copa Libertadores, y la Copa, que también era importante la Supercopa, pero no llegaba al nivel de la Copa Libertadores, la había ganado Independiente. Bueno, de esa manera consiguen el acceso a esta final a disputarse en Tokio, increíblemente, el 9 de abril, y juegan en el Estadio Nacional de Tokio, donde se juega la final intercontinental, la misma exactamente. cancha, para, para enfrentar dos equipos argentinos que, nada, estamos cerquita de Tokio, Nacho. ¿Cuántas horas de avión vos que tenés más experiencia? Desde Buenos Aires deben ser como 20 horas, 24 Claro, por horas, eso digo, quiero decir, más o menos. un día entero volando para ir a jugar dos equipos que están acá, que están Claro. vamos a decírselo por algunos, si alguno nos ve desde España o de algún lado, y podemos decir media hora de distancia, 40 minutos Yo te entre diría Avellaneda y Liniers. en auto, teniendo en cuenta que los dos tienen la autopista al lado, te diría que son 20 minutos de estadio a estadio. Ah, es una locura. Bueno, Eh, pero mejor es viajar 24 horas para, sí, 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 sí. para ver qué pasa por allá. Te propongo, antes de repasar las imágenes, que leamos un poco las formaciones, porque nos va a poner un poco Vamos. en contexto de que los equipos se mantenían. O sea, estamos Sí, hablando de que van a defender los dos títulos conquistados, pero a veces pasa que decís, bueno, sí, este equipo no tiene nada que ver con el que salió campeón hace un año. Por el contrario, eh, habiendo pasado casi un año para el de Vélez y bueno, nada, poquitos meses, 4 o 5 meses para el Independiente, cuando leemos las formaciones vemos que tienen mucho que ver. Paso a hacer el 11 de Vélez, que jugó en el arco con José Luis Chilaver, como siempre, una defensa con Trota, Sotomayor, Sandoná y el Pacha Cardoso. En el medio Basualdo, Herrera, el Turco Saín y Bacedas, el Turco Asad y el Turo Flores, el equipo de Bianchi, entraron desde el banco José Luis Sánchez, Roberto Pompey y Mauricio Pellegrino. Todos nombres absolutamente de esa época de Bianchi sí. que, nada, podían alternar alguno en el medio por algún momento, pero después son todos jugadores que, bueno, son del ciclo ganador del Virrey en su etapa en Liniers. Por el lado de Independiente, Islas en el arco, en el medio, perdón, en la defensa, el Avión Ramírez, Arseno Cerrizuela y el Luli Ríos. En el medio campo, Diego Caña, Cassini como volante central, Garnero y arriba el Palomo Zuriaga, Sebastián Rambert y la vuelta de Jorge Burruchaga, Exactamente. que volvía del fútbol francés después de la suspensión, ¿no? Aquella famosa Una suspensión, suspensión, sí. claro, cuando, bueno, pasó todo aquel inconveniente que terminó con la quita de, a ver, no fue la quita de la Champions que debería haber sido, pero la quita de la participación de jugar la Copa Intercontinental del Marsella, aquella denuncia grande por arreglo de partidos y demás. Bueno, Burchaga eh, estuvo involucrado en aquella denuncia y por eso estuvo suspendido por varios meses. Vuelve a Independiente, lugar donde ya había estado en su paso previo por Europa.
Jan Burchaga grande, lejos de la selección argentina, de la cual se había despedido después de Italia 90, pero que para el fútbol local venía con una edad todavía para jugar varios años y Sí, sí, sí. venía, a ver, y vino en un muy buen nivel, todavía estaba muy entero físicamente. De hecho, lo hizo y lo hizo de muy buena forma y jugó varios años más todavía en la Primera Independiente. El equipo que dirigía todavía Miguel Ángel Brindisi. Cuando vemos los que entraron desde el banco de suplentes, Pablo Rochen, Gustavo López y Tony Gómez. Queremos decir, los equipos se mantuvieron Sí, sí, básicamente sí. en las mismas formaciones que, que formaron parte de los títulos ganadores y además se mantuvo el árbitro porque la final la dirigió Pancho La Molina. Así Pancho La Molina que que tiene protagonismo principal en esta historia, en la final sí. de esta Recopa. Sí, lo podemos contar Para, porque no está la imagen, así que Nacho, podés decirlo tranquilamente. básicamente, Independiente ya ganaba 1-0 y Chilaver le pega, creo que desde su propia área o apenas saliendo del área, le pega era una de las tácticas principales del Vélez de Bianchi, ¿no? El bochazo de Sí, Chilaver a la cabeza del Turu cargar con Flores. el pelotazo del arquero, claro. Claro, para que el Turu Flores la baje y ahí peinarla para atrás para que Asada haga el gol o bajarla para que jueguen los del medio. Bueno, en una jugada inexplicable, Islas quiere salir, se choca con Asad, pero en ningún momento hay falta. O sea, Asad salta la pelota, Islas salta quién sabe a qué. La pelota le pasa por arriba a Islas, no es la primera vez que le pasaba a Islas, de que de un tiro de arco a arco le pase por arriba. Y Rochen en la línea la saca con la mano porque era gol. Y la Molina, en vez de cobrar penal, o al menos córner, si no viste la mano, al menos cobrar córner, cobró falta en ataque de Asad, en lo que era un penal para Vélez, roja para Rochen, o en lo que si Rochen no estaba hubiese sido un golazo de Chilabert. Y la Molina cobró tiro libre indirecto para Independiente por carga al arquero. Eh, busquen la jugada, pongan Chilabert Independiente La Molina o Chilabert Independiente Recopa, les va a aparecer, no hay chance que no les aparezca. Aclaro, pongan Recopa o La Molina, porque si ponen solo Chilabert Independiente, les va a aparecer justamente el penal que le ataja Gurruchaga un par de años después para que Vélez salga campeón. Así Claro. que no pongan solamente Independiente, Vélez, Independiente Chilabert, pongan Chilabert Independiente Recopa, La Molina, arco a arco, islas, Sí, Rochen, palabras claves que le van a mostrar la imagen porque es insólito lo de la Molina. sí, pensaba que lo marcabas vos. Ah, le había pasado con un gol de Frankovic jugando para un equipo venezolano, creo que era el Minerven. Realmente no recuerdo el equipo, No me pero acuerdo tanto, pero sí. el gol de arco a arco que sufre Islas, bueno, que además lo persiguió toda la carrera, ¿no? Un Sí, 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 arquero sí, sí. que era top argentino, llegó a jugar selección argentina, eh, Mundial, campeón del mundo campeón del del mundo. 86. Bueno, toda la vida lo persiguieron con ese gol de arco a arco. Este era el segundo, o sea que iba a ser terrible. Bueno, lo terminó salvando el bueno de Pancho a Luis Islas. Eh, Sí, un Islas que con la altura nunca tuvo altura de lo que se espera de un arquero, que generalmente son tipos de más de un 85, 1,90. Y algo que lo percibió bastante, porque Islas también, el gol que le hace Jai en la Mundial 94 también es, además de estar muy mal parado, la pelota le entra por arriba. Entonces, era algo que tenía Islas con los goles, con su altura, digamos, por decirlo de alguna manera. Y acá otra vez le pasó factura, además de salir muy mal, ¿no? sí, para mí Islas, además de todo, y además que me gustaba mucho en esa época, eh, tiene la mejor canción que tuvo alguna vez un arquero, que es maravillosa. Creo que nadie todavía igualó algo así y creo que no va a pasarse a esta altura porque no se usa más, pero que el Twinchada tenga canción propia, es maravilloso. Vamos a ver imágenes de aquella final de la Recopa jugada en Japón entre el Independiente de Brindisi y el Vélez de Bianchi. Hermosas las camisetas sin publicidad porque en aquel momento en Japón no estaba permitida otra marca que, bueno, la patrocinadora de autos, que era la que bancaba toda la historia. Ahí lo vemos a Miguel, mascando Sí, chicle. Brindisi, que estaba dirigiendo uno de sus últimos partidos en Independiente, al menos en esta etapa, Exacto, exacto. porque vamos a ver que el resto del proceso, ¿qué hubiese pasado si Brindisi se quedaba, no? Porque el resto del proceso lo hizo el zurdo López. Exactamente. Exactamente. Increíble. No puedo creer que hayan ido a jugar a Japón esto. Los japoneses no entenderían nada, porque decir, ¿qué están viendo? Bueno, Dos maravilloso. seguimos argentinos jugando en Japón. Maravilloso. Nada, ahí el Turu Flores ya con el pelo corto. Eh, Acá José Tiburcio, como siempre, un Oh, fierrazo terrible. que saca a Chilar por arriba.
Terrible. Y Y acá acá la entonces, jugada del bueno, gol. La jugada del gol de Arseno, Arseno es. se juntaron los defensores, Arseno Sí. centro, Cerrizuela el gol, para el festejo loco de Brindisi. Voy a decir algo muy de esta época. Rompía las páginas de apuestas, un gol de Cerrizuela en una Sí, final. sí, sí. De jugadas, sobre todo. Y Porque sí, asistencia de Arseno. sí, 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 sí. Si vos decís asistencia de Arseno, gol de Cerrizuela, primero decís imposible que sea la misma jugada, y segundo, imposible que sea el mismo partido. Bueno, acá se dio todo, misma jugada, mismo partido. Independiente se ponía 1-0. Debe ser, Dani, acá, por favor, corregime, de las pocas finales junto con los Once Caldas que perdió Bianchi. Sí, no, no tiene muchas pérdidas Bianchi, no, tal cual. A ver, no tiene muchos mano a mano perdió. De Claro, por hecho, eso. mano a mano por Copa Libertadores jamás lo eliminaron antes de los penales. Así que Claro, lo eliminó Newell's y Once imaginemos, Caldas, nada más. sí, sí, y cuando dirigió Vélez, lo eliminó River en la del 95, también por los No, penales. también por penales. Entonces, estamos hablando de un técnico que no era habitual perder. De hecho, cuando en el 2004 contesta que no, Boca no fue a recibir la medalla, dijo, no sabía que había medalla para el segundo. estaba recaliente el Virrey y contestó, bueno, fiel a su estilo con tanta ironía. Independiente termina el partido y se queda con la copa. Ahí el abrazo de Rochen. Ahí hinchas argentinos mezclados con los japoneses. El pelo largo de la chancha Mazzoni. Bueno, Era nada. la primera recopa Independiente, también. Sí, ¿No? tal Venía de cual. ganar la primera Supercopa y ahora gana su primera Recopa. Así que, nada, ven un título importante. Islas con la camiseta de entrenamiento levantando la copa. Una cosa muy rara realmente. Lindo trofeo el de la Recopa. Lindo Sí, trofeo. sí, Yo soy lindo de esos trofeo. que celebra que se juegue. Recuerdo que en los años que no se jugaba por la Copa Mercosur, me pareció una injusticia total. Porque Sí, además es un título que, a ver, en Europa, Nacho, no voy a decir que es un título súper importante, pero por ahí lo descartan o por ahí no le dan tanta importancia a los equipos más top. A ver, claro. el Real Madrid no le da tanta importancia en la Supercopa de Europa, No, sí, pero es pero el que abre la temporada de fútbol europeo. claro, pero digo, para los demás es un título muy grosso. Sí, Yo sí. creo que en Sudamérica alguna vez eh, tendrán que dejar de faltar el respeto y ponerle una fecha fija, Sí. como es esto, que sea el que abra el fútbol sudamericano, que abra el año. Bueno, listo. Y a partir de ahí todos sabemos que se juega en Sí, ese momento. se jugaba siempre en agosto. Cambió en la edición del 2015 porque River pidió adelantárselo a San Lorenzo y San Lorenzo, bueno, fiel al estilo de Matías Lamens, de no entrar Qué en locura, ninguna por favor. discordia y de vender lo que sea, vende hasta la madre, Qué eh, locura. lo movieron a febrero y San Lorenzo terminó abriendo la temporada jugando una recopa, algo insólito, algo completamente ridículo, solo Matías Lamens, que ahora quiere lavarse la cara para volver, solo un tipo como él, tan cínico y tan destructivo en San Lorenzo, podría plantear algo así, porque básicamente regaló un torneo internacional para quedar bien, quién sabe con quién, con cualquiera menos con San Lorenzo. Sí, sí, inentendible. Además, cuando vos accedes, para mí, es una opinión personal, cuando vos accedes ganando Copa Libertadores, el peso lo tenés que tener vos. Claro, vos sos el que. Porque, O sea, la copa se juega por vos, no por el otro. claro, El otro exactamente. es como si fuese. El otro es el retador. Claro, Eh, el como acá título importante lo Independiente era el ganaste vos. retador. Claro, acá el retador era Independiente, porque el título importante lo había ganado Vélez. Claro, exacto. Entonces debería ser el que tiene el peso de la edición. Bueno, después de eso, porque siempre se juega en agosto, siempre era al cierre de la temporada. eh, bueno, a partir de ahí se empezó lo mover, y además River venía, antes los torneos eran semestrales. River había ganado la Sudamericana hacía nada, hacía 2 meses, tenía el mismo Claro, plantel. San Lorenzo ya tiene un plantel diferente y justo en ese mercado de pases trae muchos refuerzos porque se había desarmado completamente el equipo campeón de Libertadores. Entonces, claro, y jugaron el partido ese, que los refuerzos, hubo muchos que debutaron ahí, Musi debutó ahí, hubo otros jugadores que debutaron ahí, y la verdad era completamente injusto porque se tenía que disputar en agosto. Pero bueno, nada, cuestiones del destino. Y después, a partir de eso, a partir de que River lo movió una vez con San Lorenzo, después se empezó a jugar, a veces se jugó en febrero, otras se jugó en abril, otras se jugó en mayo, como que no tuvo una fecha fija, como que ahí entre los dos equipos decidían cuándo se jugaba, algo completamente insólito, pésimo, porque la pésimo. Conmebol debería decir, se juega tal día y se terminó el problema, o sea, lo ponemos en febrero, lo ponemos, no sé, antes que empiece la Libertadores, o al menos una fecha estimada, antes que empiece la fase de grupo de la Libertadores, por ejemplo, porque vos sabés que los dos campeones van a jugar a fase de grupo, sí o sí, porque fueron campeones Claro. de los dos torneos, ponelo
cuando se juega la última ronda de clasificatoria, ponés la recopa. Estamos ante un fin de semana que no tiene fútbol de liga en Argentina porque podría haber llegado a haber una elección, entonces por la duda no hay fecha. O sea, estamos hablando de, a veces uno pide cosas que Sí, lo acompaño Nacho en el pedido. Yo también quisiera una fecha fija para la Recopa Sudamericana, pero nos olvidamos a veces de dónde estamos, que es, bueno, lo atamos con alambre, vamos resolviendo sobre la marcha y así termina pasando lo que pasa, ¿no? Así sí, nos viene yendo en el último tiempo a nivel clubes, desorganización a nivel local, desorganización y perdiendo a nivel sudamericano, algo que no pasó nunca en la historia. Y sí, bueno, con los dos clubes argentinos que disputaron el Mundial de Clubes, viniéndose en la primera ronda y que me perdonen todos los que estén en desacuerdo, pero los dos dando mucho menos de lo que hubiesen merecido dar. Porque si Boca le hubiese ganado a Oakland y hubiese tenido los otros resultados que tuvo, bueno, podríamos decir que era una participación aceptable. Si River se quedaba afuera, pero le hubiese ganado al equipo mexicano, al Monterrey, podríamos decir que era una participación aceptable. Ninguno de los dos hizo lo mínimo que todos sí, estábamos esperando que hicieran. O sea, se sí, quedaron afuera y sin cumplir con el objetivo mínimo de decir, bueno, diste la lógica por lo menos. No. claro. No, Entonces, no cumplió ni el objetivo de mínima. exacto, Boca no le ganó a un equipo neozelandés semiprofesional y River no le ganó a un equipo mexicano que por más que tenga en el arco a Andrada y a Sergio Ramos perdón, Sergio Ramos con 40 años, River debería haberle ganado, la verdad, es la Sí, realidad. sí, sí, ni hablar. Los equipos mexicanos hoy están en un escalón futbolístico muy por debajo de los grandes de Argentina y más de River que tiene un plantel, bueno, Sí. tiene Repleto de figuras. tiene al mejor técnico de su historia, probablemente, ¿sí? Con un plantel armado a pedido de él, no puede no ganarle a ese equipo. Después, que no le caigan, porque es justamente el ídolo que es, eso es otra cosa. Pero no te puedes ir eliminado del Mundial de Clubes desde ese lugar, pensando que si ganaba ese partido clasificaba. Sí, 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 ya estaba adentro. Estaba adentro porque pues, con el Inter hubiese sido indiferente el resultado. Eh, Solamente hubiese perdido igual, pues, hubiese cuidado a algunos jugadores, me imagino, pero hubiese metido en octavos de final. Y ya en octavos de final, bueno, ahí puedes perder, empatar, no pasa nada. En octavos de final estaba el objetivo cumplidísimo. Obvio. Pero bueno, ninguno de los dos logró el objetivo. Un fútbol argentino que cada día está más atrás. Eh, y veremos cómo sigue esto, porque vemos que hay equipos sin presupuesto que inauguran estadios y otros equipos que no pueden salir de sus deudas, por más que sean, por ejemplo, el actual campeón del fútbol argentino, ¿no? Que, Sí, que está viendo de vender a su capitán o que estuvo pensando en vender a una de sus figuras porque no puede cubrir los gastos corrientes y como el campeón del fútbol argentino. Después vemos si nos gusta este modelo de torneo y que si hubiese sido el campeón con otro modelo, pero el actual campeón es Platense y Platense sí, no puede estar pensando en vender a su figura porque no puede pagar las cuentas. sí. También Eh, los dirigentes ya que pelean hasta por un catering, ¿no? ¿Por qué no pelean por un premio acorde para ser campeón? Porque el claro, premio para el campeón es lo que te da, lo que Conmebol le otorga a las ligas, claro, ¿sí? Pero AFA no le claro, agrega ni nada. siquiera es un premio de AFA, es un premio de Claro, Conmebol, AFA no le agrega el nada. del Entonces, campeón. uno sin ponerse a hacer política deportiva, porque no es lo nuestro, es un programa de fútbol, que nos gusta hablar de fútbol, de juego, debería explicar a alguien dónde va toda la plata que gana la selección argentina, porque invertida en el fútbol argentino no está, ¿eh? No, Seguramente no está, o sea, por lo menos no se ve. al menos no toda, ¿no? Porque dicen que mejoraron mucho el predio de Seiza, pero bueno, que ahora se llama predio Leonel Andrés Messi, como si todo el Sí, resto de la sí. historia argentina fuese una No, basura. no, claro, sí, Eh, estuvieron de adorno todos, claro. claro, entonces, Argentina no era nada hasta que llegó Messi, Messi nos fundó. Claro, Pero digo, dónde está la plata? Porque vos decís, bueno, mejoró el predio de Seiza. ¿El predio de Seiza que valió $100 millones? Si dicen que el claro. precio de Seiza valió $100 millones, quiero ser el contratista que trabajó ahí, porque la verdad debe estar contando los billetes todavía. Pero Pero a digo, ver, sobre todo tiene que en lo estar que. en el estadio de Barracas. ¿Dónde está? Bueno, pero a ver, Nacho, que es lo que pedís vos y lo que pido yo, es que se vea en algo que, bueno, repercuta en el Elevar. día a día, claro, en el día a día del futbolero, de que el producto sea mejor, el famoso producto. Claro. Que, bueno, los horarios, las transmisiones, las cámaras, Las las cámaras, imágenes que por vemos favor. hoy.
hoy vemos imágenes y de verdad, vos agarrás una transmisión de hace 15 años y se Y ve es más igual. nítido que hoy. Sí, sí, es Se ve más igual. nítido que hoy, hoy se ve horrible. Bueno, son cosas que hay que ir mejorando y bueno, lo merece nuestra liga, que a pesar de todo lo que le hacen, sigue peleando para ser competitivo. Y otra cosa, hay que dejar de este formato, hay que dejarlo de lado, porque si no pasa lo que pasó en la última fecha, que tenés 72 0-0, porque da lo mismo salir primero que octavo, Es lo ¿sí? mismo. Entonces la gente que está bien, después vemos, nos arreglamos dentro de 10 fechas porque yo lo que quiero es no perder para que no me echen. Claro. Entonces estamos todos en esa. Bueno, nada, me parece que como experiencia la podías probar. A mí no me gustaba desde el vamos jugar un torneo con playoff. Ya probaste, ya viste que no va. Bueno, así como cambiaste los torneos 52.000 veces, cambialo una vez más, porque evidentemente esta no es la forma correcta de disputar el torneo argentino. Que nada, ojalá que algún día volvamos a tener un torneo de los normales, como para Sí. poder disfrutarlo eh, como nos gusta a todos. Y además, porque después te acordás, decís, bueno, yo te pregunto quién fue el campeón tal año, y te viene rápido, y hoy te puedo asegurar que agarras a cualquier futbolero y te dice quién fue el campeón en los últimos 4 o 5 años, y no se acuerda nadie, porque los torneos son tan complicados de entender que no te acordás ni quién salió campeón. Sí, Pero sí, y bueno, no sabes cuál cuenta como copa, cuál cuenta como no, liga, no, cuál. increíble, Nadie entiende increíble, nada, ni increíble. los protagonistas lo saben, porque ni los jugadores saben qué ganan, o cómo se clasifican los diferentes torneos, nadie entiende nada. eh, pero bueno, seguramente si el Chiquitapia ve esto, como respuesta agrega 10 equipos más a primera. Pero bueno, Claro. Bueno, bueno, está habría, bien, qué sé yo. para mí la solución es decirle que el torneo es excelente y que es el mejor torneo del mundo. Y iba a decir, no, vamos a cambiar, vamos a sacar 10 equipos. Tal vez la solución, decirle que el torneo es excelente y que está todo en perfecto estado. Eh, Tal cual. pero bueno, digo, con lo que decís vos de la inversión, no querés invertir porque los clubes tienen que arreglarse solos, perfecto. Al menos exigirles que tengan el césped de determinado tipo, que tengan capacidad mínima, capacidad máxima en los estadios, que tengan las cámaras, que pueda entrar el bar, que mejoren el bar, que mejoren la cámara. Sí, Solo con esos cambios de mínima tendrías un producto sí. muchísimo mejor que tenés hoy en día. Y si van a volver los visitantes, que vuelvan. No que vuelvan si quiere alguno o si no quiere el otro. Si hay Claro, visitantes, que haya visitantes. O si no, claro, dejarlo como está. Porque para medias tintas, para que, a ver, sos el afortunado que te va a tocar una vez jugar con visitantes. claro. Así va a ser la cosa. Bueno, bárbaro. No, Entonces, además es injusticia deportiva también. Central ahora. ¿Por qué tiene dos partidos seguidos con público y visitante? ¿Por qué? tal cual. Sí, porque Porque tiene a Di Central María. no. Claro, sí, porque tiene a Di Porque María, que hay que mimarlo. tiene a Di María que Eh, tuvo una bandera que decía gracias, gracias Gracias, Chiquita. Chiquitapia, un fenómeno. Un Una cosa fenómeno. Pero increíble. digo, es injusto desde el lado deportivo también. Porque yo tengo que ir a la cancha de River enfrente de 80.000 tipos y cero míos, y Di María Central puede ir a Lanús con 5.000 propios o 8.000 Sí, tal propios. cual. Tal cual, sí, sí. Eh, Coincido. es injusto de todos lados, pero como decís vos, Dani, o sea, o vuelven o no vuelven. Pero no, bueno, los que quieren vuelven y los que quieren no. Por eso, o sea, No, la AFA bueno, para ciertas cosas pone mano dura, que bajan esto, bajan lo otro. Ahora, cuando está tienen que pésimo. hacerlo, no opinen ustedes. Boca Pero sí, además River no, está cualquier pésimo cosa. porque, a ver, uno puede decir no, porque los equipos grandes, está perfecto. Nosotros no escondemos los colores que seguimos toda la vida. Y sin embargo, yo no estoy de acuerdo de que los equipos Tampoco. grandes, a ver, den visitantes si quieren. No, no, no. No, 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 no. Tiene que dar Toda una la vida, capacidad. toda la Tiene, vida diste visitantes. En todo el fútbol del mundo, a todos los ver, clubes dan espacio al visitante. sí ¿Por qué tiene que entiendo. haber 5 o 10 clubes que no lo hagan? Nacho, sí entiendo que, a ver, te agarra Boca, River, San Lorenzo y te dice, mira, yo tengo una capacidad, una masa societaria donde te puedo dar 6.000 entradas, 5.000 entradas, bueno, pero te está dando 6.000 entradas, no es que no te está dando Claro. nada. Porque no es, yo a vos no te doy, pero cuando juego de visitante quiero que me des una cabecera completa porque sé que la lleno. Sí, todo el mundo sabe que la llena. Eso no está en discusión. Pero me parece que tenemos que tener un poco más de cuidado, porque además es una cosa característica de nuestro fútbol. Nuestro fútbol fue siempre de doble hinchada, Obvio. ¿sí? Donde, nada, tenemos un fútbol que todavía, más allá de que se ha hecho bastante más federal de lo que era en otra época, todavía sigue teniendo un núcleo muy fuerte en Capital y Gran Buenos Aires. Entonces está lo de cercanía, de ir a la cancha, que Sí, ir a sí, la sí. cancha es un plan normal, no tenemos que viajar a Santiago del Estero para ir a la cancha. Claro. Históricamente no fue así acá. Y siempre, Bueno, y siempre, siempre destacan en todos lados la pasión del hincha, y es lo que están matando. sí, tal cual, tal cual.
Bueno, Nachito, ha sido un placer este capítulo. Nos queda para hacer una última tirada de este Independiente, la participación en la Supercopa 95 y su participación en la Recopa del 96, para cerrar con este Independiente de Copas del 94 al 96, que también repasamos su primer título, el Campeonato de Clausura 94. Y en algo que no tiene nada que ver con nada, antes de que me olvide, quiero decir que vi la película de la Fórmula 1 en la que está Brad Pitt, y solamente quiero decir dos cosas. Primero, que la película está buena, así que vayan y veanla, sobre todo si les gusta la Fórmula 1. Y lo segundo es, ¿alguna vez en Hollywood va a ganar Ferrari? Sí, porque jamás vi una película donde Ferrari gane, no gana nunca. Bueno, ya no gana en las carreras normales ahora, porque en esta época no vemos nunca, pero por lo menos que gane en el cine un rato, una carrera. No ganó una carrera de todas las que pasaron. O sea, yo no pedía que gane la principal, pero por lo menos que vaya a decir en tal levantó nada, desastre. Así que, nada, lo quería decir porque me parece que es importante quejarse. Hay que quejarse todo el tiempo. Está muy bien, está muy bien. Vamos a seguir con el capítulo este de Independiente. Nada, para terminar este semestre, Independiente en Copa Libertadores clasifica justito a octavos de final, queda fuera de octavos de final y en el torneo tampoco da una buena imagen. Lo único que hace es servir el campeonato San Lorenzo el día de fecha, ganando la Gimnasia con un gol de la Chancha Mazzoni. Pero fue todo lo importante que tuvieron de participación el semestre. Con la partida de Brindisi, Brindisi no termina el torneo, no termina ni siquiera la Libertadores, agarra el zurdo López y que será el encargado de comandar el equipo en la siguiente Copa, en la siguiente Supercopa, perdón. Tal cual, tal cual. Eso es todo lo que repasaremos en el próximo capítulo de este Independiente, equipo histórico desde el 94 al 96. Nachito, un placer como siempre. Lo mismo digo, Dani, te mando un abrazo. Abrazo grande.